Welcome, welcome. Bienvenido a un segundo ejemplo de regresión exponencial. Los objetivos del video son realizar una regresión exponencial en una calculadora gráfica T84, determinar cómo está bien se adapta a los datos y luego haga predicciones con la ecuación de regresión. Comencemos con una revisión rápida de la función exponencial. F of x es igual a A por B para el poder de x es una función exponencial. Si la función aumenta de izquierda a derecha como vemos aquí, tenemos un crecimiento exponencial. Si la función está disminuyendo de izquierda a derecha, o bajando de izquierda a derecha, tenemos depósito exponencial. Así que nuestra parcela dispersa se comporta de este modo. Podemos utilizar una regresión exponencial para hacer una ecuación de predicción. Vamos adelante y miremos nuestro segundo ejemplo. Aquí tenemos algunos datos sobre cómo las personas rápidas se están infectando por la gripe de aves en un periodo de 6 días. Vamos adelante y creemos un gráfico de dispersión en la calculadora de gráficos y vea si una función exponencial es apropiado para modelar este dato. Así que lo primero que queremos hacer es ingresar los datos en la calculadora gráfica, ir a presionar estado y luego entrar. Y lo primero que debemos hacer es eliminar los antiguos datos, así que iremos a la parte superior de la columna, presione borrar y luego entrar. Eso eliminará toda la columna de una vez. Borrar, entrar. Y ahora ingrese los nuevos datos. L1 será la primera columna. L2 será la segunda columna. Y antes de graficar la parcela de dispersión, debemos configurar nuestra ventana para asegurarse de que los valores de datos se mostrarán en la pantalla. Así que ahora presionaremos la tecla de ventana. Y aviso que los valores x van de 0 a 6, así que voy a tener el eje x pasar de -1 a 7, y escalarlo por 1. Entonces los valores y van de 1 a 453. Entonces voy a escalar el eje y de -50 a 500, y lo escalaré por 50. Ahora para encender la parcela de dispersión. Hay una pareja de maneras de hacerlo. La forma más rápida y más fácil, si los valores de los datos son L1 y L2, sería presionar el signo igual, borrar cualquier ecuación antigua que tengamos aquí y aviso la parcela 1 ya está destacada. Eso significa que la trama de dispersión ya está activada. Si no fue, podríamos empujar la flecha hacia arriba y luego presionar entrar para encenderla. La otra manera es presionar segundo y es igual. Aviso cómo se enciende la parcela 1 aquí, pero si no fue, podemos presionar entrar, destacar encendido y luego presionar entrar. Esta es la opción de parcela de dispersión. Aviso de que L1 y L2 son los valores por defecto para sí, y va a plotar pequeños cuadrados para la parcela de dispersión. Vamos adelante y presiona gráfico. Aquí están los datos. Se parece como su crecimiento exponencial. Por supuesto, también podemos intentar la regresión cuadrática para ver si es un mejor ajuste, pero para esto estamos mirando la función exponencial. Si pulsamos la tecla de rastreo, mostrará las coordenadas de cada punto, para que podamos asegurarse de que ingresamos los datos correctamente y todo es bueno. Pero antes de realizar la regresión, queremos asegurarnos de que la calculadora nos da cuadrados, o el coeficiente de determinación. Así que necesitamos asegurarnos que la herramienta de diagnóstico está encendida. Si presionamos el segundo 0, trae el catálogo y ahora desplazamos hacia abajo y buscamos el diagnóstico encendido. Aquí está. Así que presionaremos Enter y luego entrar una vez más. Ahora vamos a realizar una regresión exponencial. Presione estado, flecha derecha una vez y luego busque regresión exponencial. Creo que es la opción 0. Ahí está. Vamos a presionar Enter. Ahora antes de presionar Entrar, vamos a seleccionar Y1, y de esa manera la ecuación de regresión será almacenada directamente en Y1, así que no tenemos que entrar a mano. Entonces vamos a presionar Bars, flecha derecha una vez, Entrar, Entrar. Y ahora presionamos Entrar una vez más, y nos dará la ecuación de regresión, nuestra información de diagnóstico y la ecuación también se almacena en Y1. Aviso de que R cuadrado es aproximadamente 91, lo que nos dice que aproximadamente el 91% de la variabilidad en los datos puede ser explicado por este modelo. Si pulsamos gráfico, tenemos una visualización agradable de la parcela y la ecuación de regresión planteada en el mismo plano coordinado. Aviso como la función funciona muy rápidamente, y los datos pueden no. Así que esto nos dice que hacer predicciones pasado 6 semanas. Esta ecuación puede no ser la mejor elección para nuestro modelo, pero desde los días del 0 al 6 se ve bueno.
Vamos adelante y escriba la ecuación de este modelo abajo, y luego trate de responder algunas preguntas basadas en este modelo. Y vamos adelante y vuelta a 3 lugares decimales. Una cosa que me gustaría señalar enseguida es el aviso de que cuando x igual 0, 2.655 a 0 sería igual a 1. Y de acuerdo con nuestro modelo, la cantidad inicial, o número de personas infectadas, es aproximadamente 2.4, pero según los datos reales cuando x igual 0, hay solo una persona infectada. Tan inmediato tenemos un margen de error, pero ese es el caso de cualquier modelo. La primera pregunta es si el spread no está contenido. ¿Cuántas personas serán infectadas después de 14 días? Entonces, ¿qué están preguntando cuando x igual 14? ¿Cuál sería el valor? Vamos adelante y respondemos esto con la calculadora gráfica. Presionemos la segunda ventana. Aviso: nuestra tabla comenzará en 0, aumentará 1 y todo lo más está en automático. Entonces, si presionamos el segundo gráfico, solo podemos desplazarnos hacia x igual 14, y nos dirá el valor correspondiente. Esto indica que sería aproximadamente 2.18 por 10 al poder de 6. Otra manera de responder esta pregunta, ¿para qué podemos ver más dígitos de este valor? Sería volver a la pantalla de inicio. Segundo modo, presionar barras, flecha derecha una vez, entrar. Y determinaremos lo que y1 de 14 sería. Así que podríamos poner 14 hexaneutones padres como la notación de función. Nos dará el valor que muestra más dígitos, así que será aproximadamente 2.178.722 personas. Este es el poder del crecimiento exponencial. Y una de las razones por las que es importante contener nuevas infecciones de nuevas enfermedades. Sin embargo, si regresamos a nuestro gráfico por un minuto, aviso como nuestra función aumenta más rápidamente, aunque los datos no parecen aumentarse más rápidamente. Esto puede no ser el mejor estimado, pero es nuestro estimado basado en el modelo. Número 2. Preguntas. ¿Cuál es el tiempo de doblación? De nuevo, vamos adelante y regresemos al calculadora de gráficos. Recuerda que dijimos que cuando x igual 0 hexalitros valor inicial según el modelo fue aproximadamente 2.388, pero solo llamaremos 2.4. Así que el tiempo de doblación sería ¿cuánto tiempo tomaría para aproximadamente 4.8 personas a ser infectadas, doblando la cantidad inicial? Así que lo que podemos hacer es ir a y igual, bajar a y2. Ingrese en la cantidad doble, o aproximadamente 4.8, y vea cuando estas dos funciones se intersectan. Sin embargo, para hacer esto probablemente tendremos que ajustar la ventana, porque 4.8 no puede mostrarse si tenemos un valor máximo de 500. Así que vamos adelante y cambie el eje y de -1 a 8. Y luego presione gráfico. Por lo tanto nuestra función exponencial, nuestra línea horizontal y el valor x de este punto de intersección representaría el tiempo de doblación. Vamos adelante y presione el segundo rastreo, opción 5, entrar. Y entonces, diga aduanas, vamos adelante y mueva el cursor más cercano a ese punto de intersección y entre una vez más. Así que parece que el tiempo de duplicación es aproximadamente 0,71 días. Ahora me doy cuenta de que podríamos haber utilizado una fórmula para determinar el tiempo de duplicación, pero también es bueno poder utilizar la tecnología para responder a este tipo de preguntas, porque podemos verlo visualmente. Número 3. ¿Cuándo será el número de personas infectadas alcanzar 100.000? Así que esta pregunta se pregunta cuando y igual 100.000, ¿cuál sería el valor x? Volvamos a la calculadora. Vamos a nuestra mesa. Aviso que igual 100.000 hexaneutones alguna parte entre x igual 10 y x igual 11. Vamos adelante y ajuste la ventana, para que podamos ver este punto de intersección. Así que el xmax debe ser al menos 11, y el imax debe ser al menos 100.000. Presione la ventana. Cambiemos el xmax a 12. Cambiemos el mínimo y a menos 500 y el máximo y a 110.000. Ahora presionemos y es igual y entonces entraremos en 100.000 hexaneutones y 2. Vamos adelante y presiona gráfico. Y vea si el punto de intersección se muestra en la pantalla. Hay nuestro modelo y hay la línea y igual 100.000. Entonces, el valor x de este punto de intersección nos contará cuándo se infectarán 100.000 personas de acuerdo con el modelo.
Presione segundo rastreo para el menú de cálculo, opción 5, entrar, y luego antes de pulsar Enter en Guess, moveremos el cursor más cercano a ese punto de intersección. Presione entrar una vez más. Entonces, va a ocurrir aproximadamente 10.86 días, de nuevo, según el modelo. Puede ver por qué un modelo para la transmisión de una nueva enfermedad sería muy importante, porque le da alguna información muy valiosa para la salud pública. La última pregunta, ¿cree que este es un buen modelo para esta situación? ¿Por qué o por qué no? Bueno, declaramos antes que R cuadrado es aproximadamente 91. Así aproximadamente el 91% de la variabilidad de los datos puede explicarse mediante este modelo. Sin embargo, solo teníamos datos para los primeros 6 días, por lo que hacer una predicción de, digamos, 14 días, está fuera de los datos dados y por lo tanto, probablemente va a ser la posibilidad de un margen de error más grande. Así que voy a seguir adelante y dejar esto para que pienses. Espero que encontraras esta útil, y gracias por verlo.